Eliana, gracias por tu reporte y precisamente para hablar acerca de este tema y conocer la opinión de un analista experto hemos invitado al abogado Ángel Leal, abogado constitucionalista. Bienvenido, abogado, a nuestro noticiero, Ángel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Adriana. Buenas noches. Claro que sí. Bueno, y por el hecho de tratarse de un expresidente, abogado, es por eso que se le conoce o se le concede a esta persona cierta inmunidad o inmunidad parcial a Donald Trump. Efectivamente. La Corte Suprema básicamente establece tres categorías de conducta. Conducta presidencial, que tiene que ver con los poderes específicamente otorgados por la Constitución, el artículo 2 de la Constitución, es decir, nombrar embajadores, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En ese caso, esa conducta goza de una inmunidad absoluta. Hay una segunda categoría de conducta que son actos oficiales que tienen que ver con ser cabeza de la rama ejecutiva del gobierno federal. Y esa es la que es un poco más complicada, porque existe esta presunción de inmunidad y en el dado caso que se le quiera acusar de algún acto delictivo, la Fiscalía tendría que demostrar que la presentación de cargos no daña la separación de poderes o la independencia de poderes entre las distintas ramas del gobierno, y es una presunción refutable, pero una presunción de inmunidad. Y por último, conducta de naturaleza no oficial, de naturaleza privada, que no goza de ningún tipo de inmunidad. Este anuncio pues es un tanto controversial, ya lo sabemos, hecho hoy por la Corte Suprema. ¿Impactaría entonces a quien ocupe en el futuro la oficina de la presidencia? Efectivamente, no solamente tiene que ver con el caso actual del expresidente Trump, de los eventos del 6 de enero, pero también cualquier mandatario quien pudiera enfrentar en un futuro algún tipo de acusación penal. Tendrían que pasar los fiscales por este esquema de determinar si es conducta constitucional, actos oficiales, actos no oficiales, para determinar hasta qué punto las acciones por lo cual se le quiera acusar a alguien gocen o no de esta inmunidad. Abogado Leal, ¿a qué se refiere cuando hablamos de conductas o actos oficiales o no oficiales? ¿Quiere decir privados o que se hayan hecho en la oficina mientras que estaba de presidente? Efectivamente, el análisis va a tener que ver con esos temas. O sea, la persona estaba ejerciendo su mandato presidencial, estaba actuando como cabeza de la rama ejecutiva, las comunicaciones tenían que ver con su mandato, con su ejercicio presidencial, o era conducta de naturaleza personal o conducta que no tenía absolutamente nada que ver con el mandato presidencial. Es importante notar que esta presunción de inmunidad, la Corte señala que debe de existir inclusive con conducta que está en las esferas del mandato presidencial y de conducta oficial dentro de lo más afuera. O sea, que realmente lo ampliaron para incluir bastante conducta, inclusive conducta que esté en las esferas exteriores de lo que sería mandato presidencial o actos oficiales. Así que es bastante amplia esta presunción. Es una presunción, es refutable, pero indiscutiblemente la presunción es a favor de la inmunidad y no que la persona, el presidente, pueda ser acusado penalmente. Claro. Esa presunción pareciera ser hecha, digamos, como Taylor o perfectamente diseñada para él, porque en este momento, pues, después del debate que vimos, pues, la semana pasada, etcétera, ¿esto le daría entonces, digamos, un poquito más de fuerza al candidato Donald Trump? Sí, indiscutiblemente, porque en realidad él apela este tema de la inmunidad presidencial. Él alega desde un principio que él tenía la defensa de la inmunidad presidencial. Ese tema va al noveno circuito, a la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, quien determina de que no hay absolutamente alguna inmunidad presidencial en este caso en particular. Lo mismo que había determinado la jueza Chopkin, era una decisión unánime por la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Colombia, que es la corte más importante antes de la mera Corte Suprema. Muchos de estos jueces, dicho sea de paso, vienen de esa Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia, y en realidad esta decisión fue sorpresiva por la amplitud de inmunidad que otorga
al presidente y sobre todo tomando en cuenta el fallo anterior de la Corte de Apelaciones. Así que Claro. desde el punto de vista del acusado es una victoria total. Totalmente. Algunos magistrados liberales han catalogado esta decisión de inmunidad como desastrosa para los Estados Unidos. Lo consideran como una burla, básicamente, al principio constitucional de que nadie está por